Hoy voy a contarte la historia de Adolf, cuando fingió su propia muerte, para desenmascarar al traidor más cercano. Una conspiración que involucraba a su primo Heinrich, la inteligencia británica y una red de traición que duró 5 años. Pero esta historia tiene un final que nadie vio llegar. El aire helado de diciembre mordía las calles de adoquines de Berlín, mientras las sirenas antiaéreas se desvanecían en la distancia. Era el 2 de diciembre de 1944, y toda Alemania creía haber presenciado el fin de una era. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y contarnos desde dónde estás viendo esta impactante historia. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo Adolf logró una venganza tan perfecta que incluso sus enemigos más poderosos quedaron destruidos sin siquiera verlo venir. Los periódicos ya estaban siendo impresos con la noticia. Adolf, el hombre que controlaba la red de contrabando más poderosa del Reich, había muerto en un bombardeo aliado. Pero en un sótano abandonado del distrito de Kreuzberg, lejos del tumulto mediático, un hombre observaba las noticias con una sonrisa imperceptible. Sus ojos, los mismos ojos que habían aterrorizado medio continente, brillaban con la satisfacción de quien acababa de ejecutar su jugada maestra. Herr Adolf, todo salió como usted lo planeó, murmuró Klaus Weber, su brazo derecho, mientras ajustaba las vendas que cubrían el rostro desfigurado de su jefe. El mundo cree que está muerto. Adolf se levantó lentamente del sofá donde había permanecido inmóvil durante las últimas 6 horas. El dolor de las heridas superficiales que se había infligido para hacer la farsa creíble aún pulsaba en su costado, pero era un precio mínimo por la libertad que ahora tenía. «Klaus, mi hermano», dijo Adolf con voz ronca. «Durante años jugué al gato y al ratón con la Gestapo, con la inteligencia británica, con los soviéticos. Pero ahora soy un fantasma. Y los fantasmas pueden moverse sin ser vistos. Pueden escuchar conversaciones que nadie más puede escuchar». La habitación estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por la luz parpadeante de una radio vieja. En las ondas, las noticias mostraban los escombros del edificio donde todos creían que estaba su cuerpo. El cadáver pertenecía a Friedrich Becker, uno de sus hombres más leales, que había aceptado el sacrificio supremo para proteger a su patrón. Adolf caminó hasta la ventana, apartó ligeramente la cortina rasgada y observó las calles de Berlín, su ciudad, su reino. Durante más de una década había sido el emperador indiscutible de estas calles, pero ahora sabía que alguien había estado trabajando desde las sombras para destruir su imperio. Ahora viene lo más importante, Klaus. Durante estos últimos meses, mientras planeaba mi muerte, pude notar cosas que antes no veía. Información que llegaba demasiado rápido a los enemigos. Operaciones que fallaban porque alguien las saboteaba desde dentro. Hay un traidor en mi círculo íntimo, alguien que me vende desde hace años. El silencio se apoderó de la habitación. Klaus conocía la paranoia de su jefe, pero esta vez había algo diferente en su voz, una certeza fría que helaba la sangre. Adolf regresó al sofá y sacó de su chaqueta una pequeña grabadora, colocándola sobre la mesa llena de periódicos con su propia muerte en primera plana. 3 semanas antes de fingir mi muerte, le conté a 5 personas diferentes, por separado, que había planeado esconderme en 5 lugares distintos. A cada uno le di información falsa sobre dónde estaría realmente. Adolf presionó el botón de reproducción y su voz áspera llenó la habitación. «Heinrich, hermano, mañana voy a esconderme en el búnker de Spandau. Solo tú lo sabes. Si algo sale mal, nos vemos allí». Klaus frunció el ceño, pero Adolf continuó antes de que pudiera preguntar. Le dije a Heinrich que estaría en Spandau, a Wilhelm que me escondería en Potsdam, a Ernst que iría al sur cerca de los Alpes, a Otto que me quedaría en Charlottenburg y a Marcus que saldría del país hacia Suiza. ¿Sabes dónde llegaron primero los británicos después de mi supuesto bombardeo? El corazón de Klaus se aceleró mientras comprendía la magnitud de lo que estaba escuchando. A Spandau.
susurró. Exactamente. Llegaron a Spandau porque alguien les dijo que yo estaría allí, y solamente una persona sabía esa información falsa. Mi propio primo, Heinrich Adolf, el hombre en quien más confiaba en este mundo, me traicionó. La revelación cayó como un rayo. Heinrich había sido más que el brazo derecho de Adolf. Había sido su hermano, su confidente, el hombre que conocía cada operación, cada escondite, cada plan de la organización. Si realmente era el traidor, la traición tenía dimensiones épicas. Pero Herr Adolf, Heinrich murió en 1941. Lo mataron en un ataque aéreo en el distrito de Wedding, protestó Klaus confundido. Adolf sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un depredador que detectó el aroma de su presa. Eso es lo que todos creen, mi querido Klaus. Eso es lo que yo mismo creí durante 3 años. Pero hace 6 meses, uno de mis contactos en Estocolmo me envió una fotografía muy interesante. Adolf sacó de su bolsillo una fotografía arrugada y se la entregó a Klaus. En la imagen, tomada en un café de la ciudad de Estocolmo, podía verse claramente a un hombre de espaldas, pero el perfil era inconfundible. Dios mío, murmuró Klaus. Este hombre se parece mucho a Heinrich. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra. Adolf sacó más fotografías de su chaqueta y las esparció sobre la mesa. Imágenes tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes fechas, todas mostrando al mismo hombre en diversos lugares de Escandinavia. Durante estos últimos 6 meses he estado haciendo mi propia investigación. Gasté una fortuna en detectives, privados, en contactos, en sobornos, y la verdad es más terrible de lo que imaginaba. Adolf señaló una de las fotografías donde se veía al hombre entrando en un edificio de oficinas. Heinrich no solo fingió su muerte, ha estado trabajando activamente con el MI6 durante estos 3 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Klaus se sentó lentamente como si las piernas le hubieran fallado. La magnitud de la traición era incomprensible. Adolf tomó una de las fotografías y la sostuvo contra la luz de la lámpara. Mira esta imagen. Fue tomada hace 2 meses en Copenhague. ¿Ves al hombre que está con Heinrich? Es el agente James Fletcher del MI6, el mismo hijo de puta que me ha perseguido durante años. Mi propio primo, la persona en quien más confiaba en este mundo. Ha vendido información sobre nuestras operaciones, nuestros escondites, nuestros planes. La rabia comenzó a crecer en el pecho de Adolf, como un fuego que amenazaba consumir todo. Ahora entiendo por qué tantas operaciones fallaron, murmuró Klaus. ¿Por qué siempre llegaban un paso antes que nosotros? ¿Por qué conocían movimientos que solo conocían las personas de máxima confianza? Adolf se levantó y comenzó a caminar nuevamente. Exactamente. Y ahora que el mundo cree que estoy muerto, Heinrich va a salir de las sombras, va a intentar tomar control de lo que queda de la organización, probablemente con el respaldo del MI6. Pero cometió un error fatal. Subestimó mi capacidad para sobrevivir y mi sed de venganza. Adolf se detuvo frente a un espejo agrietado que colgaba de la pared. Su reflejo lo mostraba irreconocible. El cabello teñido de negro en lugar de su rubio natural, una barba falsa bien recortada y las vendas que cubrían las cicatrices recientes que alteraban la forma de su rostro. Durante todos estos años, Heinrich conocía cada uno de mis movimientos porque yo se los contaba. Conocía cada uno de mis planes porque yo los compartía con él. Conocía cada uno de mis escondites porque juntos los habíamos construido. Pero ahora soy un fantasma, hermano. Y voy a usar esa ventaja para destruir al hombre que traicionó nuestra sangre. Klaus asintió lentamente, reconociendo aquella mirada en los ojos de su jefe. Era la misma mirada que había tenido antes de eliminar rivales peligrosos, antes de declarar guerra total a las otras organizaciones criminales, antes de convertirse en el hombre más temido de Berlín. Adolf sonrió, esta vez una sonrisa genuina, aunque fría como el hielo de los inviernos alemanes.
Primero vamos a dejar que Heinrich crea que realmente estoy muerto, que se sienta seguro, que comience a moverse, que haga los contactos que necesita hacer para tomar el control. Mientras tanto, vamos a observar desde las sombras, vamos a documentar cada reunión, cada llamada, cada movimiento que haga. Y cuando tengamos toda la evidencia que necesitamos, cuando sepamos exactamente con quién está trabajando y cuáles son sus planes, entonces vamos a revelar al mundo que Adolf no murió el 2 de diciembre de 1944 y que regresó para cobrar una deuda de sangre. La noche había caído completamente sobre Berlín, y las calles se llenaron del silencio tenso que caracterizaba a una ciudad acostumbrada a vivir con miedo. En algún lugar de la ciudad, los familiares y amigos de Adolf lloraban la muerte del hombre que había sido su protector y su terror al mismo tiempo. Pero en aquel sótano abandonado del distrito de Kreuzberg, el fantasma más peligroso de Berlín acababa de comenzar a planear su venganza más perfecta. Adolf apagó la radio, sumergiendo la habitación en una oscuridad casi completa. Klaus, mañana comenzamos a cazar al hombre que me traicionó, y cuando lo encontremos va a desear que realmente hubiera muerto el 2 de diciembre. En algún lugar de Escandinavia, Heinrich probablemente estaba celebrando la muerte de su primo, sin saber que acababa de despertar al demonio más peligroso que jamás había conocido. 3 semanas después de su muerte fingida, Adolf se había convertido en un maestro de las sombras. Desde su refugio secreto en una fábrica abandonada en las afueras de Berlín, había estado observando cada movimiento de quienes una vez fueron sus aliados, especialmente aquellos que ahora parecían demasiado ansiosos por tomar el control de su imperio. La mañana del 23 de diciembre de 1944, amaneció con una nevada fina que convertía las calles de adoquines de la ciudad en espejos blancos. Adolf, irreconocible con su nueva apariencia, se sentó frente a una mesa de madera rústica donde había desplegado un verdadero arsenal de información: fotografías, grabaciones, documentos y mapas que mostraban los movimientos de sus antiguos socios durante las últimas 3 semanas. «Herr Adolf, tenemos noticias», anunció Klaus mientras entraba en la habitación, sacudiendo los copos de nieve del sobretodo negro. «Heinrich salió de Estocolmo anoche. Nuestros contactos en el aeropuerto de Tempelhof confirmaron que llegó a Berlín usando documentos falsos a nombre de Carl Schmitt». Adolf levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Sus ojos, ahora ocultos detrás de unas gafas de armazón gruesa que alteraban completamente su apariencia, brillaron con una mezcla de satisfacción y anticipación. «Tal como predije, la rata salió de su escondite. ¿Tienes la información sobre dónde se está alojando?» Klaus sacó una pequeña libreta llena de anotaciones. «Sí, Herr Adolf. Se registró en el Hotel Adlon bajo el mismo nombre falso. Habitación 1247, piso 12. Pero hay algo más interesante. 2 horas después de haber llegado, recibió una visita del coronel Werner Hoffmann, jefe de la policía militar, que estuvo en el hotel durante 3 horas. Nuestro contacto en el hotel dice que salieron juntos y se dirigieron a un restaurante privado en Charlottenburg. El silencio que siguió fue pesado como el aire antes de una tormenta. Adolf se recostó en su silla procesando la información. El coronel Hoffmann había sido uno de los hombres que más había perseguido a la organización, y ahora estaba reuniéndose secretamente con el hombre que supuestamente era su primo muerto. Klaus entregó un sobre de manila lleno de fotografías en blanco y negro. Las imágenes mostraban claramente a Heinrich Adolf, más delgado y con el cabello grisáceo, pero inconfundiblemente él, sentado frente al coronel Hoffmann, en lo que parecía ser una conversación muy seria. «Hijo de puta», murmuró Adolf entre dientes mientras examinaba cada fotografía. En una de ellas, Heinrich estaba entregando un sobre al coronel. En otra, ambos hombres parecían estar estudiando documentos, pero la imagen que más llamó la atención de Adolf fue la última. Heinrich y el coronel estrechando las manos con sonrisas en sus rostros.
Después de la reunión con el coronel, Heinrich se dirigió a una casa en el distrito de Dahlem, continuó Klaus. La casa está registrada a nombre de una tal Greta Schneider, pero nuestras investigaciones indican que es una fachada. La casa realmente pertenece al MI6. Adolf sintió cómo la sangre se helaba en las venas. Una cosa era sospechar que Heinrich estaba trabajando con el MI6, pero descubrir que también tenía vínculos directos con la inteligencia británica elevaba la traición a niveles que jamás había imaginado. Estuvo toda la noche allí y salió esta mañana temprano para regresar al hotel, dijo Klaus, haciendo una pausa antes de continuar con la información más preocupante. Pero hay algo más. Ayer también llegaron a Berlín Wilhelm y Ernst. Adolf levantó bruscamente la cabeza. Wilhelm Adolf, su hermano, y Ernst Koch habían sido dos de sus hombres más leales. Si ellos también estaban en Berlín reuniéndose con Heinrich, significaba que la conspiración era más amplia de lo que había calculado. Adolf caminó hasta la ventana y afuera la nevada había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante, como un reflejo perfecto de sus pensamientos. Durante más de una década, había construido un imperio basado en la lealtad, en el miedo y en el respeto. Ahora descubría que las bases de ese imperio habían estado podridas desde dentro. «Necesito que organices algo para mí», dijo Adolf, sin apartar la vista de la ventana. «Quiero que contactes a Franz Richter». Klaus frunció el ceño. Franz Richter había sido uno de los hombres de confianza más confiables de la organización, pero había desaparecido misteriosamente 6 meses antes de la supuesta muerte de Adolf. Herr Adolf, Franz desapareció hace meses. Nadie sabe dónde está. Adolf se giró lentamente, una sonrisa fría adornando su rostro. Yo sé dónde está y también sé por qué desapareció. Adolf regresó a la mesa y tomó un expediente grueso que había estado guardado bajo los mapas. Franz no desapareció por voluntad propia. Fue secuestrado por orden de Heinrich hace 6 meses. Klaus se quedó boquiabierto mientras Adolf abría el expediente y le mostraba documentos, fotografías y transcripciones de llamadas telefónicas. ¿Secuestrado? ¿Por qué? Adolf señaló una transcripción de llamada telefónica. Porque Franz había comenzado a sospechar de Heinrich. Había notado patrones extraños en las filtraciones de información y había comenzado su propia investigación. Esta es una conversación entre Franz y uno de sus contactos, grabada 2 días antes de su desaparición. Hermano, hay algo que no me cuadra. Cada vez que Heinrich conoce de una operación, de alguna manera las autoridades terminan sabiendo antes que nosotros. Es como si alguien estuviera pasando información. Heinrich se enteró de que Franz estaba investigando y decidió eliminarlo antes de que pudiera reportarme sus sospechas. Adolf cerró el expediente y miró directamente a Klaus. Pero cometió un error. En lugar de matarlo inmediatamente, decidió mantenerlo vivo para extraer información sobre nuestras operaciones. Adolf sonrió nuevamente, pero esta vez había un brillo peligroso en sus ojos. Porque he estado rastreando cada movimiento de dinero de Heinrich durante los últimos 6 meses, y una de sus transacciones más regulares era el pago mensual a una propiedad en Brandeburgo, supuestamente para el mantenimiento de ganado. Adolf tomó una fotografía aérea de una propiedad rural. Pero esa propiedad no tiene ganado, hermano. Tiene prisioneros. La revelación era devastadora. No solo Heinrich había estado traicionando a la organización, sino que también había estado secuestrando y torturando a aquellos que comenzaban a sospechar de él. «Quiero que vayas a esa propiedad esta noche», ordenó Adolf. «Pero no vayas solo. Lleva a 5 de nuestros mejores hombres, los que sabemos que nunca tuvieron contacto directo con Heinrich. Primero van a rescatar a Franz y a cualquier otro prisionero que puedan encontrar allí. Segundo, van a capturar vivos a todos los guardias para interrogarlos». Adolf comenzó a escribir en una hoja de papel y se la entregó a Klaus.
Y tercero, van a dejar este mensaje donde Heinrich pueda encontrarlo. Klaus leyó el mensaje y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Heinrich, primo querido, los muertos no permanecen en sus tumbas cuando tienen cuentas pendientes. Tu traición despertó algo mucho peor que Adolf. Despertó su fantasma, y los fantasmas, hermano, no conocen el perdón, el que debería estar muerto. Adolf se levantó y comenzó a caminar por la habitación como un león enjaulado. No le estoy revelando a Heinrich que estoy vivo, le estoy dando una advertencia. Quiero que sienta miedo, que comience a cometer errores, que su paranoia lo haga descuidarse. Durante 3 años, Heinrich ha estado viviendo cómodamente, creyendo que me había derrotado. Ha estado durmiendo tranquilamente, sabiendo que el único hombre capaz de destruirlo estaba muerto. Pero así no desiento, a partir de esta noche, no va a poder dormir en paz nunca más. La tarde comenzó a caer sobre la fábrica, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que recordaban a la sangre. Adolf se había quedado solo en la habitación, rodeado de evidencia de la traición más grande de su vida. En sus manos tenía una fotografía vieja donde aparecía abrazado con Heinrich durante una fiesta familiar hace más de 10 años. Ambos sonreían genuinamente, como los primos y amigos que habían sido desde la infancia. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Heinrich?», murmuró Adolf a la fotografía. «Éramos familia, éramos sangre». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Adolf sabía que la respuesta no importaba. La traición había sido cometida, la confianza había sido rota y la sangre había sido manchada. Adolf encendió un fósforo y acercó la llama a la fotografía. Mientras la imagen se convertía en cenizas, susurró: «El Heinrich que conocí murió hace 3 años. El hombre que está en Berlín es solo un extraño que lleva el rostro de mi primo». Las cenizas cayeron al suelo como nieve negra, y con ellas se desvanecieron los últimos vestigios de cariño que Adolf pudiera haber sentido por el hombre que una vez consideró un hermano. A partir de esa noche, solo había lugar para una cosa en el corazón de Adolf: venganza. Mientras la oscuridad se apoderaba completamente de la fábrica, Adolf se preparó mentalmente para lo que sabía que sería la guerra más personal y devastadora de su vida. La noche del 24 de diciembre de 1944, envolvió las llanuras de Brandeburgo con un manto de niebla espesa que convertía el paisaje en un escenario fantasmal. A las 2:30 de la madrugada, 6 sombras silenciosas se deslizaban entre los árboles que rodeaban la propiedad Waldfrieden, ubicada a 30 kilómetros de Berlín. El sonido de sus botas sobre las hojas húmedas se perdía en el murmullo del viento nocturno. Klaus ajustó los auriculares de su radio y susurró las últimas instrucciones a su equipo. Los 5 hombres que lo acompañaban eran veteranos de incontables operaciones de la organización. Habían sido elegidos personalmente por Adolf, no solo por su lealtad inquebrantable, sino porque nunca habían tenido contacto directo con Heinrich Adolf. Mientras se acercaban a la propiedad, Klaus pudo distinguir los detalles que Adolf había descrito. La propiedad aparentaba ser un lugar dedicado a la agricultura, con corrales vacíos y establos, que parecían no haber sido utilizados en años. Pero las ventanas con barras de acero y las torres de vigilancia instaladas en puntos estratégicos revelaban su verdadero propósito. «Veo 2 guardias en la entrada principal», susurró Johann a través de la radio. «Están armados con subametralladoras y parecen aburridos». Otra voz murmuró en los auriculares: «Parte trasera asegurada. Hay una puerta de metal que parece conducir a un sótano. Escucho ruidos que vienen de abajo». No sé. El corazón de Klaus se aceleró. Los ruidos del sótano podían significar que habían encontrado el lugar donde tenían prisionero a Franz. Los siguientes 10 minutos transcurrieron como una danza mortal ejecutada con precisión milimétrica. Los guardias de la entrada fueron sometidos antes de que pudieran siquiera gritar, mientras Klaus y Dieter se deslizaban hacia la parte trasera de la casa como espectros en la niebla.
La puerta del sótano era una chapa de acero pesado, con 3 cerraduras de seguridad, pero para hombres acostumbrados a abrir las puertas más blindadas de Alemania, representaba apenas un obstáculo menor. En menos de 5 minutos, Dieter había manipulado las cerraduras, y la puerta se abrió con un chirrido siniestro. El olor que salió del sótano fue lo primero que golpeó a Klaus, una mezcla nauseabunda de humedad, sangre seca y desesperación humana. Sus linternas penetraron la oscuridad, revelando una escalera de concreto que descendía hacia lo que parecía ser un búnker subterráneo. «Dios mío», murmuró Dieter al ver lo que las linternas iluminaron en el fondo del sótano. El espacio subterráneo había sido convertido en una prisión clandestina con 6 celdas individuales construidas con barras de acero. En 4 de ellas había hombres en condiciones deplorables, delgados hasta los huesos, con ropas sucias y rostros que hablaban de meses de tortura psicológica y física. «¡Franz!», gritó Klaus al reconocer una figura familiar en la celda más alejada. Franz Richter levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, que una vez habían sido los de uno de los hombres más confiables de Berlín, ahora mostraban el agotamiento de meses de cautiverio. Pero cuando reconoció la voz de Klaus, una chispa de esperanza se encendió en su mirada. «Klaus, ¿eres real o estoy alucinando otra vez?». La voz de Franz era apenas un susurro ronco. «Soy real, hermano. Vinimos a sacarte de aquí». Klaus comenzó a trabajar en la cerradura de la celda mientras Dieter liberaba a los otros prisioneros. Mientras las cerraduras cedían una por una, los prisioneros comenzaron a contar sus historias. Además de Franz, había otros 3 hombres. Martin Bauer, un contador de la organización que había comenzado a hacer preguntas sobre discrepancias en los libros. Otto Schneider, un informante que había descubierto las reuniones secretas de Heinrich con agentes extranjeros. Y Werner Vogel, un teniente de policía que había comenzado a investigar la supuesta muerte de Heinrich 3 años antes. Cada uno de ellos había sido secuestrado, torturado y mantenido en cautiverio por orden del propio Heinrich Adolf. «Él me dijo que Adolf estaba muerto», murmuró Franz mientras Klaus lo ayudaba a subir las escaleras. Dijo que había asumido el control de la organización y que cualquiera que cuestionara su autoridad terminaría como yo. Las palabras de Franz confirmaban todo lo que Adolf había sospechado. Heinrich no solo había traicionado a la organización, sino que también había estado eliminando sistemáticamente a cualquiera que pudiera descubrir la verdad. Cuando todos los prisioneros fueron evacuados y los guardias capturados atados en el sótano, Klaus colocó el mensaje de Adolf en un lugar prominente donde Heinrich no podría dejar de verlo. El viaje de regreso a Berlín fue tenso y silencioso. Franz y los otros rescatados estaban demasiado débiles y traumatizados para hablar mucho, pero sus historias ya habían pintado un cuadro claro de la extensión de la traición de Heinrich. Cuando llegaron a la fábrica abandonada donde Adolf esperaba, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados. Adolf estaba de pie junto a la ventana, observando las primeras luces del día iluminar las ruinas de Berlín. Al escuchar la puerta abrirse y ver a Klaus entrar seguido por los hombres rescatados, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y satisfacción. «Franz», dijo Adolf con voz embargada por la emoción mientras abrazaba a su viejo amigo. «Perdóname por no haber visto la verdad antes». Franz, a pesar de su debilidad, logró sonreír. «No tenías cómo saber, Adolf. Heinrich es un maestro del engaño». Durante las siguientes horas, mientras los médicos de la organización atendían a los prisioneros rescatados, Franz le contó a Adolf todo lo que había descubierto antes de ser capturado y todo lo que había escuchado durante su cautiverio. Las revelaciones eran aún más devastadoras de lo que Adolf había imaginado. Heinrich no solo había estado trabajando con el MI6, sino que también había establecido contactos con los soviéticos,
jugando ambos lados uno contra el otro, mientras se enriquecía y consolidaba su propio poder. Había vendido información que resultó en la muerte de decenas de hombres leales a Adolf. Había saboteado operaciones que habrían fortalecido a la organización, y había estado sistemáticamente transfiriendo los activos de la organización a cuentas secretas bajo su control. «Él está planeando algo grande», dijo Franz con voz ronca. «Escuché conversaciones entre los guardias. Heinrich espera usar la supuesta muerte de Adolf para consolidar el control total de la red de contrabando y luego venderla al mejor postor, sea el MI6, los soviéticos o cualquiera que pague el precio correcto». Adolf escuchó todo en silencio. Su rostro una máscara de furia contenida. Cada revelación era como una puñalada en el corazón, no tanto por la pérdida de poder o dinero, sino por la magnitud de la traición de alguien que había considerado un hermano. Cuando Franz terminó de contar todo lo que sabía, Adolf se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente. Berlín se extendía ante él, una ciudad destrozada por la guerra pero aún viva, aún luchando. Había construido su imperio en esta ciudad, había derramado sangre por estas calles, había protegido a estas personas, y ahora descubría que todo había sido minado desde dentro por alguien en quien había confiado ciegamente. «Klaus», dijo Adolf sin girarse, «quiero que convoques una reunión, no una reunión ordinaria. Quiero que reúnas a todos los líderes de la organización que aún permanecen leales, todos aquellos que Heinrich aún no ha logrado comprar o intimidar. Diles que vengan al almacén abandonado de Moabit la noche del 28 de diciembre. Diles que es cuestión de vida o muerte, pero no les digas por qué». Klaus asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Adolf estaba planeando. «¿Y Heinrich?» «Él recibirá el mensaje que dejamos en la propiedad probablemente hoy mismo». Adolf finalmente se giró, y Klaus vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era solo rabia o sed de venganza, era una determinación absoluta, una resolución férrea que no admitiría fallas. Exactamente. Cuando Heinrich lea ese mensaje, va a entrar en pánico. Va a comenzar a hacer movimientos desesperados. Va a intentar consolidar su poder rápidamente antes de que el supuesto fantasma de Adolf pueda alcanzarlo. Y es exactamente lo que quiero. Quiero que cometa errores. Quiero que revele a sus aliados. Quiero que muestre sus cartas. Y entonces, cuando esté completamente expuesto, cuando todos puedan ver la verdad de su traición, voy a resurgir de las cenizas y destruir todo lo que construyó. Los días siguientes fueron un juego de gato y ratón, jugado en las sombras de Berlín. Como Adolf había previsto, Heinrich entró en pánico cuando encontró el mensaje en la propiedad de Brandeburgo. Los informantes de Adolf reportaron reuniones frenéticas, llamadas telefónicas urgentes a sus contactos en el MI6 y movimientos desesperados para consolidar poder. Heinrich había ordenado la eliminación de cualquiera que pudiera estar trabajando contra él, pero sin saber quién estaba realmente detrás del mensaje, estaba golpeando a ciegas, creando más enemigos que aliados. En la noche del 28 de diciembre de 1944, más de 20 hombres se reunieron en el almacén abandonado de Moabit. Eran los restos de la élite de la organización de Adolf, hombres que habían sobrevivido años de guerra, traición y persecución. Estaban nerviosos, confundidos, algunos suspicaces de que pudiera ser una trampa. Klaus los había instruido para venir solos y en secreto, y ahora esperaban en el frío almacén iluminado apenas por algunas lámparas de queroseno, preguntándose por qué habían sido convocados. «Caballeros», la voz de Klaus resonó en el almacén vacío. «Sé que están confundidos, sé que tienen preguntas, pero lo que van a presenciar esta noche cambiará todo lo que creen saber sobre nuestra organización». Klaus hizo una pausa dramática, mientras los hombres se miraban entre sí, la tensión palpable en el aire helado del almacén. «Durante años, creímos que nuestro líder, Adolf, había muerto en un bombardeo aliado el 2 de diciembre. Lloramos su pérdida,
Algunos de ustedes incluso celebraron la ninauescena oportunidad de tomar su lugar. Klaus caminó lentamente entre los hombres reunidos, observando sus rostros en la penumbra. Pero, ¿y si les dijera que Adolf nunca murió? ¿Y si les dijera que su muerte fue una farsa elaborada para desenmascarar a un traidor en nuestro medio? El murmullo de incredulidad se extendió entre los presentes como fuego en paja seca. Algunos rieron nerviosamente, otros palidecieron, y unos pocos llevaron instintivamente las manos a las armas escondidas bajo sus abrigos. «¡Imposible!», gritó Wilhelm Adolf, el hermano de Adolf, dando un paso al frente. «Yo vi el cuerpo, Klaus. Todos nosotros vimos los escombros, las noticias, las evidencias. Mi hermano está muerto». Y fue en ese momento, con el timing perfecto de quien había planeado cada segundo de esta revelación, que una puerta lateral del almacén se abrió lentamente. La luz tenue de las lámparas de queroseno iluminó la silueta de un hombre que avanzaba desde las sombras, sus pasos resonando en el silencio absoluto que había caído sobre el almacén. Cuando Adolf emergió completamente de la oscuridad, 20 hombres quedaron paralizados como si hubieran visto un fantasma. Y en cierto sentido, era exactamente lo que estaban viendo. Adolf se había despojado de su disfraz, su cabello rubio natural había sido restaurado, las vendas habían sido removidas, y aunque las cicatrices recientes marcaban su rostro dándole una apariencia más dura y más peligrosa, era inconfundiblemente Adolf Adolf. «Buenas noches, caballeros», dijo Adolf con voz tranquila pero cargada de autoridad. «Como pueden ver, los rumores de mi muerte fueron grandemente exagerados». Wilhelm cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Algunos de los hombres presentes se arrodillaron inmediatamente en señal de respeto y lealtad. Otros permanecieron de pie en estado de shock, y unos pocos, aquellos que habían estado trabajando con Heinrich, comenzaron a retroceder discretamente hacia las salidas. Pero Adolf había anticipado esto. Con un gesto sutil de su mano, las puertas del almacén fueron cerradas y trancadas desde afuera por hombres de confianza de Klaus. No habría escapatoria esta noche. «Sé que tienen 1000 preguntas», continuó Adolf, caminando lentamente hasta el centro del almacén, donde había sido colocada una mesa amplia cubierta con documentos, fotografías y grabaciones. «Permítanme responder a la más importante. ¿Por qué fingí mi muerte?». Adolf tomó una de las fotografías de la mesa y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla. Era la imagen de Heinrich en Estocolmo. Durante años, nuestra organización sufrió filtraciones, operaciones que fallaban misteriosamente, informantes que eran capturados antes de que pudieran reportar, cargamentos que eran interceptados cuando solo unos pocos conocían las rutas. Yo sabía que había un traidor, pero no podía identificarlo porque quien fuera era muy inteligente, muy cuidadoso. Adolf dejó la fotografía sobre la mesa y tomó otra, esta vez mostrando a Heinrich reunido con el agente del MI6. Entonces decidí hacer algo radical. Decidí morir, porque un hombre muerto no representa amenaza, y un traidor relajado comete errores. La tensión en el almacén era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Adolf continuó revelando cada pieza de evidencia. Las grabaciones que mostraban cómo Heinrich había recibido información falsa y la había pasado al enemigo. Las fotografías que documentaban sus reuniones con agentes extranjeros. Los registros bancarios que mostraban transferencias masivas de fondos de la organización a cuentas secretas. Y los testimonios de los hombres rescatados de la propiedad de Brandeburgo. Cada revelación era como un golpe de martillo, destrozando las ilusiones y revelando la verdad brutal. «El traidor que estuve buscando durante años», dijo Adolf con voz que tembló ligeramente por primera vez, «era mi propio primo, Heinrich Adolf, el hombre que juró lealtad a mí y a esta organización, el hombre que llamé hermano». El impacto de la revelación fue devastador. Algunos de los hombres presentes habían trabajado con Heinrich durante años,
Habían confiado en él. Habían seguido sus órdenes pensando que estaban sirviendo a los intereses de la organización. Ahora descubrían que habían sido peones en un juego mucho más sombrío. Ernst Koch, uno de los tenientes más antiguos, dio un paso al frente, su rostro pálido pero resuelto. Herr Adolf, algunos de nosotros recibimos órdenes de Heinrich en las últimas semanas. Él dijo que estaba asumiendo el control de la organización, que tenía el respaldo de los líderes sobrevivientes. Nosotros no sabíamos que era una traición. Adolf observó a Ernst con ojos penetrantes que parecían ver hasta el fondo de su alma. Por un momento, el silencio fue absoluto, y Ernst pensó que su fin había llegado. Pero entonces, Adolf asintió lentamente. Sé quién fue forzado a seguir a Heinrich por ignorancia y quién lo siguió por elección propia. Ernst, tú y muchos otros aquí presentes son víctimas tanto como yo del engaño de Heinrich. Pero Adolf hizo una pausa significativa y su mirada se endureció. También sé quién entre ustedes conocía la verdad y eligió el lado de Heinrich conscientemente. Adolf señaló a 3 hombres específicos en la multitud: Otto Krause, Maximilian Stern y Friedrich Weber. Los 3 ustedes sabían sobre las reuniones secretas de Heinrich. Los 3 recibieron pagos del MI6 a través de cuentas intermediarias. Y los 3 participaron activamente en el sabotaje de nuestras operaciones. Los 3 hombres mencionados palidecieron instantáneamente, y uno de ellos, Otto Krause, intentó hacer un movimiento desesperado hacia su arma, pero antes de que pudiera siquiera tocar el mango, Klaus estaba detrás de él, con una pistola presionada contra su nuca. En cuestión de segundos, los 3 traidores fueron desarmados y forzados a arrodillarse en el centro del almacén. Ustedes tuvieron elección, dijo Adolf, su voz ahora fría como el hielo que cubría las ventanas del almacén. A diferencia de Ernst y otros que fueron engañados, ustedes sabían exactamente lo que estaban haciendo. Ustedes eligieron traicionar no solo a mí, sino a cada hombre en esta sala, a cada familia que dependía de nuestra protección, a cada persona que confió en nosotros. Adolf caminó lentamente alrededor de los 3 hombres arrodillados, y todos los presentes podían ver el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. En tiempos normales, les daría juicio justo, les permitiría defenderse. Pero estos no son tiempos normales, y la traición en tiempos de guerra solo tiene un castigo. Lo que sucedió en los próximos minutos fue algo que sería recordado por todos los presentes por el resto de sus vidas. Adolf no ejecutó a los traidores personalmente. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. En lugar de eso, permitió que cada hombre en el almacén que había perdido amigos, familiares o camaradas debido a las traiciones de Heinrich y sus aliados, se acercara y confrontara a los 3 hombres arrodillados. Las palabras dichas, las acusaciones hechas, el peso de la culpa revelada, fue una ejecución psicológica, antes de que la física llegara. Y cuando finalmente llegó el momento del castigo final, Adolf le dio a Wilhelm, su hermano que había perdido tanto debido a la traición, el honor de administrar la justicia. Cuando todo terminó, Adolf se dirigió a los hombres restantes en el almacén. Caballeros, esta noche ustedes presenciaron justicia, pero nuestra obra aún no ha terminado. Heinrich aún está vivo, aún se está moviendo libremente por la ciudad. Aún cree que puede salir impune de su traición. Adolf tomó una fotografía reciente de Heinrich y la colocó en el centro de la mesa. En las próximas 48 horas, Heinrich va a darse cuenta de que sus aliados más cercanos han desaparecido. Va a entrar en pánico completo, y es exactamente cuando vamos a atacar. Adolf desplegó un mapa detallado de Berlín sobre la mesa, con múltiples ubicaciones marcadas en rojo. Klaus y nuestros informantes han rastreado cada movimiento de Heinrich durante las últimas semanas. Sabemos dónde se hospeda, sabemos sus rutas, sabemos con quién se reúne y cuándo. Pero no vamos a simplemente matarlo. Eso sería demasiado misericordioso.
Adolf miró a cada hombre presente, sus ojos brillando con una intensidad feroz. Vamos a destruir todo lo que construyó. Vamos a exponer su traición no solo a nuestra organización, sino al MI6, a los soviéticos, a cada persona con quien hizo negocios. Vamos a garantizar que cuando muera, muera sabiendo que todo lo que traicionó fue en vano. Los hombres presentes asintieron en concordancia, la sed de venganza uniéndolos como nunca antes. Wilhelm se acercó a Adolf, aún con lágrimas en los ojos, y lo abrazó fuertemente. Hermano, perdóname por no haber visto la verdad antes. Perdóname por haber creído que estabas muerto sin cuestionar más profundamente. Adolf devolvió el abrazo, y por un momento, el hombre duro e implacable que acababa de ordenar ejecuciones, mostró la vulnerabilidad del hombre que había sido traicionado por la familia. No hay nada que perdonar, Wilhelm. Heinrich nos engañó a todos. Era un maestro de la manipulación, pero ahora su reino de mentiras está a punto de derrumbarse. Durante las siguientes 24 horas, la organización de Adolf se movió con precisión militar. Cada casa de seguridad que Heinrich había establecido fue infiltrada. Cada contacto que había hecho fue identificado y neutralizado. Cada cuenta bancaria que había abierto fue rastreada y congelada. Pero el golpe más devastador vino de donde Heinrich menos esperaba, del propio MI6. Adolf había preparado un expediente completo, documentando no solo la traición de Heinrich a su propia organización, sino también evidencia de que Heinrich había estado jugando al MI6 contra los soviéticos, vendiendo información a ambos lados y embolsándose las ganancias. Cuando ese expediente llegó anónimamente a las manos del coronel Werner Hoffmann y a través de él al MI6, la reacción fue instantánea y brutal. En la noche del 30 de diciembre de 1944, Heinrich estaba en su habitación del Hotel Adlon, preparando lo que creía que sería su reunión final antes de consolidar completamente el control de la organización, cuando escuchó golpes urgentes en la puerta. Pensando que era uno de sus aliados con noticias urgentes, abrió la puerta sin dudar. Lo que encontró del otro lado lo congeló de terror absoluto. En el pasillo, iluminados por la luz tenue de los candelabros del hotel, estaban 6 hombres. 3 de ellos eran agentes del MI6, que Heinrich reconoció inmediatamente de sus reuniones secretas, pero sus expresiones no eran las de aliados, eran las de verdugos que habían descubierto una traición. Y al lado de ellos, con una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos, estaba un hombre que Heinrich tenía absoluta certeza estaba muerto. Adolf. «Hola, primo», dijo Adolf suavemente, casi casualmente, como si estuvieran encontrándose para un café amigable, y no en un momento que decidiría vida o muerte. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Heinrich intentó retroceder hacia dentro de la habitación, su mente corriendo frenéticamente buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la situación imposible en que se encontraba. Pero antes de que pudiera moverse más de un paso, Klaus y otros 2 hombres emergieron de las sombras dentro de la propia habitación. Heinrich había sido rodeado. No había escape posible. ¿Cómo es posible?», murmuró Heinrich, su voz quebrándose de pánico. «Te vi morir. Vi los escombros, vi el cuerpo». Adolf entró en la habitación, seguido por los agentes del MI6, y Klaus cerró la puerta detrás de ellos, aislando completamente la habitación del resto del hotel. «El cuerpo que viste era de Friedrich Becker, un hombre leal que dio su vida para protegerme. A diferencia de ti, primo, a diferencia de ti». Adolf caminó lentamente hasta la ventana y miró hacia afuera, hacia las calles de Berlín iluminadas por la luz tenue de la luna. ¿Sabes? Durante 3 años, mientras creía que estabas muerto, me culpé. Pensé que si hubiera sido más cuidadoso, si hubiera protegido mejor nuestra operación, tal vez podría haberte salvado. Cargué esa culpa como un peso en mi corazón.
Adolf se giró lentamente para enfrentar a Heinrich, y la expresión en su rostro era de dolor mezclado con furia. Y entonces descubrí la verdad. Descubrí que no solo estabas vivo, sino que habías fingido tu muerte, que me habías traicionado durante años, que habías vendido a los hombres que juraste proteger, que habías destruido todo lo que construimos juntos por dinero y poder. Heinrich intentó hablar. Intentó ofrecer alguna explicación o defensa, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía defender lo indefendible? Adolf, yo tenía que hacerlo. Ellos me presionaron, me amenazaron. Silencio. La voz de Adolf tronó en la habitación, haciendo retroceder a Heinrich. No te atrevas a mentirme ahora. No después de todo. Tengo evidencia de cada una de tus transacciones, de cada una de tus reuniones, de cada una de tus traiciones. Sé que nadie te forzó. Sé que elegiste este camino por tu propia codicia. Adolf hizo un gesto a Klaus, quien colocó sobre la mesa el expediente completo que habían compilado. Fotografías, transcripciones de grabaciones, registros bancarios, testimonios. Era un archivo de condenación tan completo que no dejaba lugar para dudas o negaciones. Mira, primo, esta es tu vida durante los últimos 3 años. Cada mentira, cada traición, cada gota de sangre que derramaste por dinero. Heinrich miró los documentos con ojos que gradualmente se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de remordimiento o arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre que se da cuenta de que su castillo de mentiras finalmente se había derrumbado completamente. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó Heinrich finalmente, su voz apenas un susurro. Adolf consideró la pregunta por un largo momento. Parte de él, la parte que aún recordaba al primo y amigo que Heinrich había sido una vez, quería simplemente acabar rápido, darle una muerte rápida y misericordiosa. Pero la parte que había sufrido años de traición, que había visto a hombres leales morir debido a las acciones de Heinrich, esa parte quería algo más. No voy a matarte, Heinrich, dijo Adolf finalmente. Y por un momento, un destello de esperanza iluminó los ojos de Heinrich. Pero entonces Adolf continuó. Y esa esperanza se apagó como una vela bajo viento, fuerte. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. No, primo. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a entregarte a los británicos. Adolf señaló a los 3 agentes del MI6 que habían permanecido en silencio durante toda la confrontación. Estos caballeros están muy interesados en hablar contigo sobre cómo has estado jugándolos contra los soviéticos, sobre cómo les vendiste información falsa, sobre cómo los usaste para tus propios fines. Uno de los agentes del MI6, un hombre de mediana edad con cicatriz en el rostro y ojos fríos como piedras, dio un paso al frente. El señor Adolf tiene razón, Heinrich, o debo decir Carl Schmidt, o tal vez prefieres alguno de los otros 6 nombres falsos que usaste. Recibimos un expediente muy interesante sobre tus actividades. Nuestro servicio no aprecia ser usado como pieza de juego. El agente sonrió, pero era una sonrisa que no ofrecía consuelo alguno. Tenemos muchas preguntas para ti, Heinrich, y mucho tiempo para hacerlas. Y cuando terminemos contigo, vamos a pasarte a los soviéticos, que estoy seguro tendrán sus propias preguntas. El color se drenó completamente del rostro de Heinrich, mientras comprendía la magnitud de su situación. Ser prisionero del MI6 significaba interrogatorios brutales, pero ser entregado a los soviéticos después, eso era prácticamente una sentencia de muerte lenta y torturada. Adolf, por favor. Heinrich cayó de rodillas, toda su arrogancia y confianza evaporadas. Somos familia, somos sangre. No puedes hacerme esto. Adolf miró hacia abajo, al hombre arrodillado que una vez había sido más que un hermano para él, y sintió nada. Toda la rabia, todo el dolor, todo el deseo de venganza se había consumido, dejando solo un vacío frío.
Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste traicionarme, dijo Adolf con voz plana sin emoción. El Heinrich que conocí, el Heinrich que amé como hermano, ese hombre murió hace 3 años. Tú eres solo un extraño que lleva su rostro. Adolf se giró hacia los agentes del MI6. Es todo suyo, caballeros. Hagan con él lo que consideren necesario. Solo les pido una cosa. Cuando todo termine, cuando no tenga más utilidad para ustedes, avísenme. Quiero estar presente en el final. Los agentes asintieron y se movieron para arrestar a Heinrich, quien comenzó a gritar y luchar desesperadamente. Pero era inútil. Estaba completamente superado. Mientras lo arrastraban fuera de la habitación, Heinrich gritó una última vez. «¡Adolf! ¡Adolf, por favor, perdóname, por favor!» Pero Adolf ya se había girado y estaba mirando por la ventana, su espalda rígida y su silueta impasible. No se giró, no respondió, no mostró señal alguna de haber escuchado. Para él, Heinrich ya estaba muerto. Cuando la habitación quedó en silencio nuevamente, solo quedando Adolf y Klaus, los 2 hombres permanecieron inmóviles por un largo momento. El peso de lo que acababa de suceder colgaba en el aire como humo espeso. Finalmente, Klaus rompió el silencio. «Está hecho, Herr Adolf. Heinrich pagará por sus traiciones». Adolf asintió lentamente, pero no había triunfo en su expresión, solo un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. «Sí, está hecho. Pero, ¿a qué costo, Klaus? ¿A qué costo?» Adolf se alejó de la ventana y se sentó pesadamente en la silla que Heinrich había ocupado minutos antes. En la mesa aún estaban esparcidos los documentos de la traición. Cada uno de ellos, un recordatorio doloroso de años de engaño. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Adolf, su voz casi un susurro. No es que Heinrich me traicionara, no es que vendiera nuestra organización, o que causara la muerte de hombres leales. Lo más triste es que aún recuerdo al niño que era. Recuerdo cuando teníamos 12 años, y juramos que siempre nos protegeríamos el uno al otro. Recuerdo cuando construimos juntos esta organización, cuando luchamos lado a lado, cuando éramos realmente hermanos. Klaus se sentó frente a Adolf, comprendiendo que su jefe necesitaba hablar, necesitaba procesar el peso emocional de lo que había sucedido. Herr Adolf, algunas personas cambian. El poder, el dinero, el miedo, pueden transformar hasta a los mejores hombres en monstruos. Adolf levantó la vista y miró a Klaus con ojos cansados. O tal vez el monstruo siempre estuvo ahí, Klaus. Tal vez yo simplemente no quise ver. Tal vez todas las banderas rojas, todas las pequeñas señales estuvieron siempre ahí y yo elegí ignorarlas porque no quería creer que alguien tan cercano pudiera traicionarme. La conversación fue interrumpida por golpes en la puerta. Era Wilhelm, el hermano de Adolf, acompañado por Franz y varios otros líderes de la organización. «Adolf», dijo Wilhelm entrando en la habitación. «Los hombres quieren saber qué sigue. Con Heinrich capturado, con los traidores eliminados, ¿qué hacemos ahora?» Adolf se levantó lentamente, recuperando la compostura de líder que había sostenido durante tantos años. «Ahora, hermano, ahora reconstruimos. Heinrich destruyó mucho, pero no destruyó todo. Aún tenemos hombres leales. Aún tenemos recursos. Aún tenemos la capacidad de controlar estas calles». Adolf caminó hasta la ventana una última vez, mirando al Berlín nocturno. La ciudad estaba destrozada por la guerra, dividida por fuerzas que la arrancaban en diferentes direcciones, pero aún estaba de pie, aún luchaba por sobrevivir. «Pero haremos las cosas diferente esta vez», continuó Adolf. «La traición de Heinrich me enseñó algo valioso. La confianza ciega es peligrosa. La lealtad basada solo en la sangre o en la historia es frágil. De ahora en adelante, esta organización se construirá sobre algo más sólido. Transparencia, verificación y sí, hasta un poco de paranoia saludable». Franz dio un paso al frente,
aún débil de sus meses de cautiverio pero con determinación en sus ojos. Adolf, durante mi tiempo como prisionero, tuve mucho tiempo para pensar. Heinrich pudo hacer lo que hizo porque había demasiado poder concentrado en muy pocas manos. Tal vez sea momento de descentralizar, de garantizar que ninguna persona individual pueda destruir todo lo que construimos. Adolf consideró las palabras de Franz cuidadosamente. Era una sugerencia radical, que iba contra todo lo que la organización había sido durante años. Pero mirando alrededor de la sala, viendo los rostros de los hombres que habían sobrevivido a la traición más devastadora de su historia, Adolf supo que Franz tenía razón. Muy bien, dijo Adolf finalmente. Haremos cambios. Estructurales, operacionales, fundamentales. Pero no esta noche. Esta noche, caballeros, celebramos. Celebramos que sobrevivimos. Celebramos que la verdad fue revelada. Celebramos que aún estamos aquí, aún de pie, aún luchando. Adolf levantó la botella de whisky que Heinrich había dejado sobre la mesa. Una ironía no perdida para nadie en la sala. Por los que perdimos, por los que sobrevivieron, y por un futuro donde la traición no vuelva a destrozar lo que construimos con sangre y sacrificio. Los hombres reunidos repitieron el brindis, y por un momento, en la habitación de hotel que había sido escenario de una de las confrontaciones más dramáticas de la historia de la organización, hubo algo parecido a paz. No era felicidad, no era triunfo completo, pero era el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. En las semanas que siguieron, la historia de Adolf y Heinrich se convirtió en leyenda en las calles de Berlín. Se hablaba en susurros de un hombre que había resucitado de los muertos para vengar una traición, de un fantasma que cazó a su propia sangre a través de las sombras de la ciudad. En cuanto a Heinrich Adolf, su destino fue exactamente tan terrible como Adolf había previsto. Los interrogatorios del MI6 fueron brutales y extensos, extrayendo cada gota de información que Heinrich poseía. Y cuando finalmente no tuvo más nada que ofrecer, cuando cada secreto había sido arrancado de él, fue entregado a los soviéticos tal como Adolf había pedido. No se sabe con certeza qué sucedió en los sótanos de la inteligencia soviética, pero los rumores que llegaron a Berlín hablaban de un hombre completamente destrozado, física y mentalmente, que imploraba por una muerte que nunca llegaba. Y cuando finalmente llegó su fin, en una celda fría y oscura en algún lugar de Rusia, Heinrich murió solo, abandonado por todos aquellos que una vez llamó aliados, traicionado por las mismas fuerzas que una vez pensó poder manipular. Adolf, por otro lado, vivió otros 20 años después de esos eventos. Bajo su liderazgo renovado, la organización no solo sobrevivió al caos de los últimos años de la guerra, sino que prosperó en el período de reconstrucción que siguió. Los cambios estructurales que implementó, inspirados por las sugerencias de Franz, garantizaron que nunca más una persona individual pudiera acumular suficiente poder para destruir todo desde dentro. Creó sistemas de verificación y equilibrio, rotación de responsabilidades, y más importante, una cultura donde hacer preguntas y expresar preocupaciones no era visto como deslealtad, sino como protección necesaria. Klaus Weber permaneció a su lado durante todos esos años, no solo como brazo derecho, sino como amigo y consejero. La experiencia de desenmascarar a Heinrich había creado un vínculo entre ellos que trascendía la simple lealtad profesional. Wilhelm, el hermano de Adolf, asumió un papel más activo en la organización, y la relación entre los dos hermanos se fortaleció a través de la adversidad compartida. Franz Richter, tras su recuperación del cautiverio, se convirtió en uno de los líderes más respetados de la organización, su experiencia sirviendo como recordatorio constante de los peligros de la complacencia y la importancia de la vigilancia. Pero tal vez el legado más importante de todo ese episodio no estuvo en los cambios estructurales o en las lecciones aprendidas sobre confianza y traición. Fue en la historia en sí,
en la narrativa que pasó de generación en generación en las calles de Berlín. La historia del hombre que fingió su propia muerte para desenmascarar a un traidor se convirtió en cuento de advertencia sobre las consecuencias de la traición, pero también en historia de esperanza sobre la posibilidad de sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras. Años después, cuando Adolf finalmente murió, esta vez realmente, de causas naturales en su propia cama rodeado por aquellos que amaba, su funeral fue uno de los eventos más concurridos que Berlín había visto en décadas. Vinieron personas de todos los rincones de la ciudad, de todos los estratos de la sociedad. Vinieron aquellos que habían sido parte de su organización, aquellos que habían sido protegidos por ella, incluso algunos antiguos enemigos que reconocían y respetaban la magnitud del hombre que había sido Adolf. Y mientras descendían su ataúd a la tierra, Klaus Weber, ahora un hombre viejo pero aún fuerte, contó por última vez la historia completa. Contó sobre la noche del 2 de diciembre de 1944, sobre la muerte fingida, sobre los meses de investigación secreta, sobre la confrontación final con Heinrich. Contó todo, porque Adolf había pedido que lo hiciera. Había pedido que la verdad completa fuera conocida. Adolf no fue un santo, dijo Klaus, mientras la multitud escuchaba en silencio. Fue un contrabandista, un criminal, un hombre que vivió fuera de la ley durante toda su vida. Pero fue también un hombre de principios, un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo, un hombre que cuando descubrió la traición más profunda que alguien puede sufrir, no solo buscó venganza, sino que buscó justicia. Fingió su propia muerte no por cobardía, sino por estrategia. Resurgió de las sombras no solo para destruir a su enemigo, sino para proteger a aquellos que permanecieron leales. Klaus hizo una pausa, sus propias emociones amenazando con superarlo. La historia de Adolf nos enseña que a veces el mayor acto de fuerza no es atacar ciegamente, sino retroceder estratégicamente. Que a veces la venganza más perfecta no es destruir simplemente a tu enemigo, sino desmantelar completamente todo lo que construyeron con sus mentiras. Y que incluso cuando somos traicionados por los más cercanos, incluso cuando nuestro mundo parece derrumbarse, aún hay posibilidad de sobrevivir, de adaptarse, de emerger más fuertes del otro lado. Mientras la primera palada de tierra caía sobre el ataúd, Klaus sacó de su bolsillo una fotografía vieja y desgastada. Era la misma fotografía que Adolf había quemado aquella noche en la fábrica abandonada, la que mostraba a Adolf y Heinrich juntos, sonrientes, como hermanos. Pero esta era una copia diferente, que Klaus había guardado todos esos años. La observó una última vez, recordando los días cuando todo parecía más simple, cuando la lealtad parecía absoluta, cuando la traición era algo que solo sucedía en historias. Entonces, siguiendo el ejemplo que Adolf había dado tantos años atrás, Klaus encendió un fósforo y dejó que la fotografía ardiera, las cenizas cayendo sobre la tumba recién cerrada. «Descanse en paz, Herr Adolf», susurró Klaus. Su venganza fue completa, su justicia fue servida, y su legado perdurará mucho más allá de nuestros días. Y así termina la historia de Adolf, el hombre que fingió su propia muerte para desenmascarar al traidor más cercano. Una historia de traición y venganza, de muerte fingida y resurrección, de justicia servida no con sangre caliente, sino con paciencia fría y planificación meticulosa. Es una historia que nos recuerda que a veces los enemigos más peligrosos son aquellos que se sientan a nuestra propia mesa, que comparten nuestra sangre, que conocen todos nuestros secretos. Pero es también una historia que nos enseña que incluso frente a la traición más devastadora, hay maneras de sobrevivir, de adaptarse, de emerger no solo vivos, sino victoriosos. Adolf murió 2 veces. Una vez por elección propia, para convertirse en fantasma que pudiera moverse sin ser visto, y una vez de verdad, como hombre que había vivido una vida plena de desafíos, traiciones, victorias, y finalmente, redención. Y entre esas 2 muertes,
vivió una de las historias más extraordinarias que las calles de Berlín jamás conocieron. Si esta historia te impactó tanto como impactó a aquellos que la vivieron y a aquellos que la escucharon a través de las décadas, recuerda que la verdad es siempre más extraña y más poderosa que la ficción, y que a veces, solo a veces, la justicia es servida exactamente como debe ser.